Pues como ya saben, aquí en el podcast tenemos esta sección, esta historia, este relato de cosas que sucedieron importantes en la historia de la industria del videojuego. El día de hoy nos toca hablar de la Game Boy. La Game Boy. Así es, así es. Eh, esta consola se desarrolla ya que allá por los años 80s, el señor Gunpei Yokoi, que pues era, no sé si era el líder como tal, pero pues sí trabajaba en Intelligent Systems, que es una empresa third party de Nintendo, o sea, solo le hace software y a veces hardware a Nintendo. Pues este señor Gunpei Yokoi iba rumbo a su trabajo en tren bala, cuando de repente vio a un señor que iba jugando, entre comillas, con su calculadora, así nada más presionando botones a lo tonto, supongo. No sé qué ha de haber estado haciendo el señor. Ha de haber estado poniendo el bebé o cosas así, pero bueno. El chiste es que le pareció muy curioso y se le vino la idea hacer una consola portátil, o sea, o un dispositivo de juegos portátiles para pues irse distrayendo, ¿no? En aviones, en el tren, como el señor que vio. Entonces va con Hiroshi Yamauchi, que pues en ese entonces era el CEO de Nintendo, era el presidente de Nintendo, y le propone la idea del Game & Watch, que pues es esta consolita que espero que, bueno, consolita entre comillas, este videojuego digital, que actualmente lo conocemos más gracias a que en Smash Bros. Tenemos a Mr. Game & Watch como personaje jugable, pero hey, hagan de cuenta que era como la pantalla de un reloj digital de ahorita, que realmente solo prende algunas partes del reloj, o sea, no es como una pantalla como tal que esté reproduciendo diferentes cosas, no, es eh, lo, pues sí, no, como el reloj digital, pues que son imágenes ya eh, predefinidas, y pues se van encendiendo conforme se necesite. Pues básicamente así era el Game & Watch, y pues había varios, ¿no? Ahí pues podías jugar algunos juegos de Mario, los hermanos Mario, la leyenda de Zelda, entre otros, o muchos originales, así como pues, los del Mr. Game & Watch, de la Mr. Game & Watch Collection. Pero bueno, no, Mr. Game & Watch Collection, no, Game & Watch Collection. Y pues sí, a Yamauchi le gustó la idea y ya la desarrollaron. Bueno, una cosa que tenía es que pues no, esta cosa no tenía mm, o sea, pues no era cartuchos, ¿no? Simplemente, o sea, tienes que comprar uno por juego, por así decirlo. Era un Game & Watch diferente por juego. Sin embargo, ya más avanzadita la idea de las consolas portátiles, pues se le ocurre ya al señor Hiroshi Yamauchi hacer pues ya como tal una consola de videojuegos, ya sin lo digital, pues ya era más parecido a lo que conocemos ahora. Pues sí, se le ocurre la idea de la Game Boy, una de las marcas más populares de los años 90. Y esta consola ya usaba cartuchos, ya usaba 4 pilas AA, lo cual le daba pues suficiente batería para que te aguantara un buen rato. La pantalla era algo primitiva, ya que necesitabas estar cerca de un foco, ¿no? O sea, si está muy oscuro, pues no ibas a ver mucho de la pantalla, ya que pues no había la pantalla no tenía retroiluminación, o sea que básicamente tenías que estar jugando o de día con la luz del sol, o al lado de una lámpara, de un foco, para que pudieras ver bien lo que estaba sucediendo. Esta consola tuvo una gran cantidad de juegos que salieron para esta, pero el más importante es Tetris, ya que fue un gran vende consolas, y pues también gracias a Tetris fue que
por eso hay algo que se llama la Tetris manía, que era que pues, básicamente estás creando un Game Boy para jugar Tetris. Ya después veremos que salió otro juego para la Game Boy, nació un juego en la Game Boy que igual se volvió un caos entre los niños porque sucedió algo, pero unos minutos más lo comentaremos. Para 1996 se hace una revisión de esta Game Boy, que se llama la Game Boy Pocket, que pues era más pequeñita y tenía una mejor pantalla, pero no por eso una pantalla retroiluminada, simplemente tenía pues se veía mejor, tenía mejor nitidez. Usaba 2 pilas AAA. Me parece ser que esto hizo que aguantara un poquito menos, pero pues tampoco era bastante diferente. Yéndonos ya hacia 1998, se tiene a la Game Boy Light, pero es una Game Boy que solo salió en Japón. Era pues como tal la Game Boy Pocket, solo que esta sí ya tenía una pantalla retroiluminada, así que pues básicamente podemos decir que es la mejor versión de la Game Boy original. Esta usaba 2 pilas AA y pues sí, tenía mejor cantidad de vida las pilas en una Game Boy Light que en una Game Boy Pocket. Pero pues las tres muy muy buenas consolas. La primerita es pues el ladrillote ese que cuando el Game Boy pues ahí todos conocemos, ¿no? A mínimo en imágenes. Para 1998 se tiene ya por fin una sucesora. Sale la Game Boy Color. Pues ya como lo mencioné, la sucesora de la Game Boy original y una mejor consola por el simple hecho de que es retrocompatible. Entonces pues yo pienso que cuando una consola es retrocompatible con otra cosa se vuelve automáticamente la mejor versión, una mejor consola, pues porque puedes jugar todo lo de la antigua consola más lo de la nueva consola. Entonces pues tienes una gran librería de juegos a la que puedes acceder. Uno de los grandes cambios de la Game Boy Color pues era que, pues, como su nombre lo decía, la pantalla ya tenía color, no era como tal colores muy pues digamos que sí tenía ya diferentes colores, pero no era acá todo super coloreado, ¿no? Sin embargo, pues no se veía mal. De hecho, se ve mucho mejor que la Game Boy. Por decir, había la comparación del Link's Awakening, que pues, salió originalmente para la Game Boy normal, pero ya una vez se hizo el port, por así decirlo, a la Game Boy Color, pues ya incluía colorcito, ya podías ver ahí un poquito de más cosas con mejor resolución y pues ya con colorcitos, ¿no? Podías ver ahí al Kirby ya de color rosita y cosas así sencillas, pero no por eso malas. Tenía una mejor velocidad en cuanto a rendimiento en los juegos, pero no tenía pantalla retroiluminada. Entonces igual, tenías que estar jugando a la luz del día o al lado de un foco, al lado de una lámpara, etc. Usaba 2 pilas AA y tenía un sensor infrarrojo, sensor que funcionaba para que ya no tuvieses que usar el cable Link en caso de juegos multijugador o en el caso de Pokémon, que pues ya para los intercambios, ¿no? Solamente tenías que acercarte con el otro Game Boy gracias a este sensor infrarrojo. Una muy buena consola, diría yo. Igual una gran cantidad de juegos, pero llegado el 2001 nos vamos a la Game Boy Advance. La Game Boy Advance, esta consola que pues, casi siempre era color moradita, porque no estoy hablando de la Game Boy Advance SP, que es la cuadradita, no, ahorita estamos hablando de la que era horizontal. Por lo general esta consola era moradita. Una consola ya de 32 bits, que fue un gran cambio con respecto a la Game Boy Color. Técnicamente era una Super Nintendo Entertainment System portátil y un poquito mejor en ciertos aspectos, ¿no? En cuestiones de audio quizás no tanto, pero tampoco pecaba demasiado en los cambios.
era retrocompatible, entonces con todos los juegos, tanto de la Game Boy original como de la Game Boy Color, entonces pues automáticamente se volvía la mejor Game Boy de todas, ¿no? Comparando con todas las anteriores que ya mencioné. Sin embargo, no tenía retroiluminación y pues lo mismo, tenías que estar a la luz del día con un foco. Usaba pilas, que pues para ese entonces ya era un poquito cansado, ¿no? Estar comprando pilas. No dudo que anteriormente hubiese sido cansado, pero con la llegada de los cargadores, de estos aparatos de dispositivos que se cargaban ya con un cable a corriente, pues sí, ¿no? Que mejor hubiese sido. Sin embargo, pasado el tiempo se hace una revisión de esta consola y llegamos a la Game Boy Advance SP. ¿Qué era la Game Boy Advance SP? Pues lo mismo que la Game Boy Advance, solo que con el nombre de Super Pocket. ¿Por qué? Porque era como un cuadradito que se cerraba, entonces pues estaba más bonito desde mi punto de vista, y también tiene que ver con el hecho de que pues fue mi primera Game Boy y por eso me gusta más también, ¿no? Por la nostalgia. Que fue uno de los mejores cambios, aparte de que pues era un poquito más portátil. Tenía una pantalla retroiluminada, así es, y la podías apagar y prender en el momento en que tú quisieras. O sea, gastaba un poquito más de pila cuando prendía la retroiluminación, pero vaya que ayudaba demasiado. Y se veía mucho mejor si la tenías prendida, ¿no? Tenía una batería recargable, y igual era retrocompatible con todo el catálogo de juegos, ¿no? Que es un catálogo bastante saludable por sí solo, la Game Boy Advance, entonces por sí sola se defendía mucho y muy bien, pero ya juntando todo, pues qué mejor, qué mejor. Eventualmente, ya yéndonos un poquito al punto del fin de vida de la marca Game Boy, pues sacaron la Game Boy Micro, que era una consola súper pequeñita, súper pequeñita, que pues sí, reproducía juegos de la Game Boy Advance, pero nada más de la Game Boy Advance. Perdió la retrocompatibilidad, tenía batería recargable y tenía carcasas personalizables. Es una consola bastante cómoda en cuestiones de portabilidad, y era igual chiquita y horizontal, pero pues sí, no perdía todos muchas features interesantes que tenía la Game Boy Advance, desde la original hasta la SP. Yo recomendaría que en el caso de que quisieras comprar una Game Boy Advance, pues buscaras una Game Boy Advance SP, ya que pues diría yo, la mejor de las Game Boy, de las consolas Game Boy que hubo mientras esta marca estuvo viva, porque pues sí, la Game Boy Micro fue el fin de la marca Game Boy. Una muy buena consola, un muy buen periodo de vida. Eventualmente veremos la llegada de la Nintendo DS, que arrasó bastante, pero bueno, ya con el paso del tiempo iremos viendo. La Game Boy es considerada la tercera consola de videojuegos más vendida de todos, nada más superada por la Nintendo DS. Y estas mismas superadas nada más por la PlayStation 2, que fue un monstruo así enorme. La PlayStation 2 en cuestiones de ventas. Igual llegaremos a hablar de estas consolas en algún punto en algún episodio del podcast. Ahora bien, ya les mencioné que tuvo una vida bastante saludable la Game Boy, una gran librería de juegos. Pero hubo un juego que salió allá por los 80s, me parece. Sí, no, los 90s, creo yo. Sí, los 90s. Llamado Pocket Monsters, que causó todo un revuelo en la sociedad, como diría el hacker. Causó todo un revuelo en la sociedad. Era un juego, un RPG súper, pues no diría simple, pero pues fácil en cuestiones de si comparamos con otros JRPGs que hay allá afuera, pero bastante entretenido, ¿no? Pues básicamente todos conocemos Pokémon, así que no voy a explicar qué es Pokémon, pero
este juego se volvió un monstruo de ventas. No llegó a cuestiones Tetris, pero sí fue un gran monstruo, un gran buen chiste, ¿no? Un gran monstruo de bolsillo por sí mismo, pero y se expandió bastante. Eh, Había juego de cartas, hubo el anime, hubo películas, hay todavía películas, hay todavía anime, hay todavía más cartas, hay juguetes, peluches. Es una de las IPs más grandes del mundo, quizá. No sé quiénes lo lideren, pero sí, Pokémon es un monstruo de ventas. Eh, Sin embargo, pues era algo nuevo para la gente, ¿no? Hay varios... Bueno, es que cuando llega algo así más de Japón, sobre todo en esos tiempos, ahorita ya como que no importa tanto, ya no les importa tanto. En ese entonces, pues, la gente no sabía qué estaba pasando con los niños. La gente no sabía qué era Pokémon, nada más veía que a sus niños les encantaba Pokémon. Entonces pues empezaron las falsas acusaciones sobre de que Pokémon era satánico, de que Pokémon inducía a tus niños a matar gente, de que Pokémon hacía muchas cosas malvadas a tu vida. Y Fernando nos puede explicar un poquito más de esto. Pues, Fernando. pues sí. Am, pues Mm. sí, mira, es un fenómeno muy curioso que durante los años en donde se empezó a emitir Pokémon, pero hablamos del anime, y un poco aunado con el fenómeno de las tarjetas y de los videojuegos, pero más en el anime. eh, las llamadas asociaciones de padres de familia eran un eslabón muy fuerte en esa época, ya que ellos determinaban lo que los hijos fueran a ver. De modo que, de modo que algo que no fuera muy propio de estas asociaciones, que suelen ser y solían ser ante todo cristianas, evangélicas y católicas, había de todo, era, si no les gustaba algo, pues no lo iban a emitir. Y la verdad es de que en una época y en un país tan conservador como puede llegar a ser México, sobre todo en esa época, lo desconocido y lo exótico que podía ser Japón, pues era algo que iba a alarmar a todo este espectro. De modo que de repente que llegaran estos monstruos de bolsillo en tarjetas y en videojuegos y en un anime, pues iba a volarle la cabeza a muchas de estas personas que no estaban acostumbradas a ello, lo cual pues nunca indicaba que fuera algo propiamente malo, pero pues como he dicho antes, este fenómeno, bueno, todo lo desconocido, al menos entre estos grupos, era igual a digno de ser temido y rechazado. Es, es un poco lo que degenera en un clásico, bueno, no es tan clásico meme, pero sí fue común entre muchos hace un par de años, que fue el video de un pastor evangélico llamado Josué Irión, algo así, ya no lo recuerdo. No sé si lo recuerdas tú, Humberto, que Sí, tenía sí. hasta su remix con este vato que ya no hace Soy tan videos, pero sutil. qué buenos, ajá, soy tan sutil, que hacía tan buenos videos, pero ya no está entre nosotros, porque ya no hace videos. Entonces, uh, este fenómeno fue muy curioso y pegó mucho en Pokémon, sobre todo por un episodio del anime acerca de Porygon, que es muy famoso en este aspecto, ya que produjo epilepsias en Japón. Y esa fue como una noticia que por algún motivo sí llegó a trastocar mucho acá. Llegó a Estados Unidos incluso, y creo que el episodio nunca se emitió en Latinoamérica. Habían otros episodios altamente censurados, como aquel en el que por algún motivo a este James del equipo Rocket le salen senos y parece waifu. Y, o sea, eran obviamente episodios que los censores no iban a pasar nunca, y de por sí ya había muchos asuntos por acá. Y yo personalmente, a mí nunca me tocó eso, no, nunca me tocó, pero sí me tocó ver al menos a unos primos, que no mencionaré sus nombres, pero cuyos padres eran muy católicos, son muy católicos hoy en día, y que recuerdo que era muy curioso que no les dejaban ver anime por algo así, por cosas de este tipo. El tiempo ha pasado y creo que hoy en día eso es como un recuerdo ominoso de ellos, pero sí era algo que se podía encontrar que se podía encontrar en esos tiempos, digo, y hoy en día pues ya es impensable. Pues sí, básicamente hay un video muy importante acá en México, donde es una señora que está explicando
Eh, bueno, vamos a relatar el video, ¿no? Está la señora, está viendo una revista que es un hentai. Este, y empieza a decir que todos los personajes que ven tus hijos en la televisión, desde Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball, entre otros, pues en Japón son publicados como pornografía o cosas así, ¿no? Que no dudo que haya gente ahí de estas IPs, pero pues no era lo que estaba mostrando, ¿no? La señora estaba mostrando como tal un manga hentai. Y no era ni de Pokémon ni de Dragon Ball, quién sabe de qué era, la verdad no sé de qué era. Y ya te empieza a decir, pero no solo es esto, acá también en México se publican este tipo de cosas y saca la revista de anime. Entonces empieza a mostrar y dice, pero esto no solo se publica en Japón, también se publica en México, y muestra una revista de manga. De hentai, ¿no? Sí. Pero di la parte graciosa, Carlos, la que te dio risa a ti. Dice, y hasta tiene cupones para entrar a Reino Aventura. La revista que la señora trae, pues, para entrar a Reino Aventura, que eso es lo que hoy conocemos. Que ya no existe. La extinta feria. ¿Qué? Ya no existe la feria de Chapultepec, ya la cerraron por el Bueno, pero yo dije Six Flags. Ah, Es que se te perdón, cortó en Humberto, ese momento. Perdón. Perdón. Hoy andas de toros. Era Six Flags. Sí, no sé qué está pasando con los problemas técnicos de hoy. Esas es cosas muy raras, Humberto. Es la pubertad. Es por el Pokémon, ¿verdad? Te metes mucho a Pokémon. Los Pokémons. Ah, que por cierto, Humberto, uno de estos detalles así a destacar es que en este video del pastor evangélico saca las tarjetas, o sea, en la versión extendida, no en el remix de Soy tan sutil, saca las tarjetas y empieza a decir, estos demonios representan ciertas cosas. Entonces salía un coughing y decía, es la drogadicción. Entonces sale Jinx y dice, representa la lujuria. De hecho hay uno, ¿no? Donde está hablando de Pokémon y de repente las tarjetas que sacan son de Yu-Gi-Oh! Así como... Sí. No, pero ¿sabes cuál es el peor de José Irión? ¿Cuál? En el que está hablando de Nintendo y de repente dice, miren este juego, aquí dice Wolverine, y es un cómic de Wolverine, no sé, ni siquiera es un juego. Pues sí, ¿no? Ahí vemos como, pues básicamente nada, estaban hablando para intentar destituir toda esta cultura popular. También que Free Fire es demonio gratis. Free Fire es demonio. Así es, tenías descuentos para Reino Aventura. ¿Qué? No es Six Flags. La feria de Chapultepec, no. Six Flags era Reino Aventura. Y ¿qué más? Pues sí, no, saca la revista y empieza a mostrar. Pues sí, las monas chinas en posiciones bastante sexys, por así decirlo. Después saca otra de Evangelion, otra revista donde dice Evangelion, así con acento. Los humanos en contra de su creador, y menciona que es básicamente prácticas satánicas. Lo más curioso es que tiene así como 3 o 4 invitados, que son como 3 pastores, que eran los que siempre la iglesia era la que siempre estaba como en contra de todas estas cosas, los pastores sobre todo. Y tiene a un chico que se supone que es ex satanista y que fue satánico gracias a Pokémon. Y ahorita llegaremos a eso. Está hablando pues les pasa la palabra, ¿no? Y uno de ellos empieza a decir que pues, Pokémon saca unos tazos de Pokémon que eran los que estaban medio raros, que estaban divididos como a la mitad y que arriba tenían al monstruito y abajo tenían como un ataque, y entonces empieza a mencionar varios ataques de los Pokémon. Y por ejemplo saca un Whitley con ataque veneno, que pues es un Pokémon de tipo veneno, y dice, pues sí, el veneno, ¿para qué se usa? Pues para matar.
o sea, no lo culpo, ¿no? No culpo que no sepan de esto. Pero pues también como satanizar todo ese entonces, digo, eran otras épocas, ¿no? Incluso a Dungeons and Dragons le tocó incluso cosas peores, porque ahí sí se llegó como... Hubo un caso bastante raro que hasta incluso lo hicieron película, creo, con Tom Hanks. Pero, pues sí. Y no es nuestro tema estar hablando de eso. Y... ¿Qué más? Ah, sí, entonces empieza a sacar varios tazos así. Y ya que acaba, empiezan a hablar varias coses, ¿no? Sin embargo, que llegan a un punto que empiezan a hablar con el chico ex satanista. Y les dice que pues básicamente era satanista porque él y sus amigos jugaban Pokémon o veían Pokémon, y entonces empezó como un juego y ya después empezaron a hacer cosas a favor de Satán. Y uno de lo más curioso es que menciona que Pikachu en japonés quiere decir más poderoso que Jesús o más fuerte que Jesús, algo así. Y que pues si ya lo buscas bien, técnicamente es una combinación de palabras entre una especie de conejo y una onomatopeya japonesa, entonces pues nada que ver, ¿no? Pero en ese entonces pues nadie se iba a poner a buscar qué era lo que quería decir Pikachu, y si lo decían en la tele pues era verdad. Tengo entendido que después de que este programa salió, hubo una especie de censura o de anime vetado aquí en México. No estoy completamente seguro que haya pasado, pero es posible, es bastante posible, ya que pues eran otros tiempos y sí, pues sí se creían muchas de estas cosas, ¿no? Le pasó a los pitufos, que bueno, esa está un poquito más... Pues es que no creo que tenga que ver, pero quizá un día hablemos del caso de los pitufos. Pero no, pues sí, fue mucho gracias a que pues, Pokémon se volvió un monstruo de ventas, un monstruo corporativo, un monstruo en cuestiones de juguetes, y pues hay incluso videos de la CNN, me parece, o de un noticiero estadounidense, en donde pues sí se nota que estaban todos confundidos, que no sabían que era Pokémon y se les hacía raro que las tarjetas coleccionables fueran más caras que las del béisbol y no sé qué tanto, y más famosas, ¿no? Que pues es que son monstruos de bolsillo, ¿no? Son más interesantes que tener ahí jugadores de béisbol. Si no estoy en contra de las tarjetas de béisbol, simplemente desde mi punto de vista pues se me hace más chido tener ahí al Metapod con ataques raros o imágenes de waifus animus. ¿Qué más? Pues sí, hubo mucha controversia al respecto, pero incluso en esos noticieros hay uno que menciona que quizá Pokémon solo son los nuevos Furbies, y que eventualmente terminará el reinado de Pokémon, que va a durar aproximadamente un año, y pues que equivocado estaba, que hasta la fecha sigue estando más vigente que nunca y más fuerte que nunca. Pokémon, una franquicia que pues bastante saludable, ¿no? Ya veremos cómo sigue la cosa con Pokémon Sword and Shield, que muchos fans lo están odiando, tienen sus razones. No, quizá pues no es de a fuerzas comprar el juego, ¿verdad? Pero pues cada quien sus gustos. A mí me gusta Pokémon, no soy así súper fan, pero sí me la paso ahí en el Pokémon Go, ¿no? Es lo único que juego en el celular, entonces, y que juego en los últimos tiempos, porque pues luego ya no hay tanta chance de jugar otras cosas, y pues en el camino uno va jugando. Pero sí, esa es la historia básicamente de la Game Boy y la Pokémonía. Espero que les haya gustado, y seguiremos con estos temas la siguiente semana, que traeremos... no sé, pero quizá las puertas del infierno se estén abriendo en la siguiente sección. Y pues eso sería todo con la sección de hoy. Muchas gracias, Carlos. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.